fijes los ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No esperes a nadie más que en Él. No esperes a nadie más que a Él. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más. No esperes a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más que en Él. Hoy tenemos un hermoso tema, espectacular tema. Si usted lo examina con cuidado en las Escrituras, sabrá que es el tema más emocionante para los cristianos. El misterio escondido en Dios. El misterio escondido en Dios. Y tomemos como referencias Efesios el capítulo 3, versículo 4. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el, escuche bien, en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Primero, Pablo habla del conocimiento de un misterio, algo irrevelado, escondido. Dice una segunda cosa, que ese misterio nadie lo conocía, ni siquiera, escuche bien, ni siquiera las generaciones pasadas, ni Abraham, ni José, ni Moisés, ni David, ni Isaías. Ninguno de ellos tuvo revelación de este misterio. Una tercera cosa, ni fue revelado por Jesús a sus apóstoles. A los 12 apóstoles tampoco le fue revelado. Y una cuarta cosa, solo fue revelado a partir del apóstol Pablo. Bien, para entender este tema, voy a tomar algo que se llama las dispensaciones. Dispensaciones. Entendemos por dispensación cada uno de los periodos de la historia según la Biblia. Cada uno de los periodos de la historia definidos en las Escrituras. Una primera dispensación, llamémosla así, dispensación eterna, antes de la creación del mundo. Una segunda dispensación se llama la dispensación de la inocencia. La tercera, una dispensación de la conciencia. Una cuarta, dispensación del gobierno humano. Una quinta, dispensación de la promesa. Sexta, dispensación de la ley. Séptima, que es la que nos interesa, dispensación de la gracia. Y una octava cosa, que solo la definiremos ahora, pero será un tema posterior, la dispensación del reino. La dispensación del reino. Entonces veamos estas eras, estas épocas de la historia de la humanidad definidas por la Biblia en lo que llamamos dispensaciones. Veamos la primera. Dispensación de la eternidad, que es la misma presencia del Señor, antes de la existencia de los cielos y de la tierra. Durante esta época eterna, allí fueron creados los ángeles. Aquí es en el Salmo 148, versículo 2, dice: alabadle vosotros
todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los ángeles son seres creados y fueron creados antes de que fuera formado por el Señor los cielos y la tierra. Los ángeles, su morada está actualmente en el cielo. Mateo 24, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Su actividad se desempeña en el cielo, y después de la creación también su actividad está en la tierra. Salmo 103, versículo 20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y la Biblia enseña que ahora los ángeles son servidores aquí en la tierra de los que son salvos. Mire lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y la ciudad celestial es el destino de los ángeles. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En toda su existencia, los ángeles siempre serán ángeles. No se propagan, ni se casan, ni tienen sexo. Los ángeles caídos, en cambio, Satanás y sus demonios, su destino, ya lo sabemos por las Escrituras, será el infierno, un infierno eterno. Bien, veamos la segunda era o época de la humanidad, según las Escrituras, a la que llamamos dispensación. Se trata de la dispensación de la inocencia en cuanto a los hombres. ¿Desde cuándo se extiende esta dispensación? Desde la creación hasta la caída de Adán. El tiempo de duración de esta dispensación no es revelado por las Escrituras. Es el tiempo de lo perfecto, del no pecado, de la perfecta relación del hombre con el Padre. Es el tiempo también, en el sexto día, de la creación del Edén. Luego, después, al séptimo día, como lo enseña Génesis, viene el reposo del Señor. Y luego, la caída. Durante este tiempo de perfección entre la relación de los hombres con el Señor, durante este tiempo fue la caída de Lucero, hijo de la mañana, quien posteriormente se llamaría Satanás, y junto con él la tercera parte de los ángeles cayeron. Ezequiel 28:12 dice que la caída de Satanás y los demonios fueron en el Edén, después de la creación del Edén. Al comienzo eran perfectos en el Edén, y después de esa época no revelada, después del séptimo día del descanso del Señor, durante ese tiempo no revelado, fue la caída de Satanás. Ezequiel 28:12 lo dice, mire lo que dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aunque Ezequiel dice que es al rey de Tiro, el rey de Tiro nunca existió ni estuvo en el Edén. Así que lo está simbolizando con un personaje que vivió allí en el Edén. Vuelvo a leer el versículo 12 en adelante. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y noten el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y mire lo hermoso, era lucero, hijo de la mañana, un ser espiritual, un ángel no caído, era perfecto. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y el versículo 14, tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en Edén, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Así que sabemos por las escrituras que en el Edén, después del séptimo día, después del reposo del Señor, allá estaba lucero, hijo de la mañana, y fue en un tiempo posterior, no revelado, no sabemos cuánto tiempo, el lucero, hijo de la mañana, cayó, se convirtió a quien conocemos como Satanás y arrastró la tercera parte de los ángeles, a quienes ahora llamamos demonios. Pero nuestro tema central es la existencia de la iglesia. La existencia de la iglesia nunca, escuche bien, nunca fue revelada durante este periodo que lo llamamos el periodo de la inocencia, de la santidad. Allí nunca se habló jamás de la iglesia. Es muy importante porque ese es nuestro tema central. Bien, veamos otra tercera cosa, la dispensación de la conciencia, otra era de la humanidad, la dispensación de la conciencia. A este sí nos revela la escritura cuántos años duró, una duración de 1656 años, que se extiende, escuche bien, desde la caída de Adán, cuando entró el pecado al mundo, hasta el diluvio. Esa época entre la caída de Adán y cuando vino el diluvio pasaron 1656 años, en cuya época la conciencia era aparentemente la característica distintiva de la vida humana en la tierra y la base de la relación del hombre con Dios. Dios, el Señor, revelaba a Cristo, porque desde la caída reveló a Cristo, a través, escuche bien, de la conciencia y de la creación, y les enseñó a todos los hombres desde el comienzo los sacrificios del Cordero. Desde la misma caída el Señor le enseñó que esos sacrificios del Cordero estaban representando a Cristo. Y escuche, es muy importante esto, el único grupo existente en este periodo es lo que la Biblia llama los gentiles. Solo existían los gentiles. Todos los habitantes de la tierra se consideraban gentiles. En cuanto a su descendencia racial, los gentiles tuvieron su origen en Adán, el Adán caído. Con respecto a su estado durante el periodo de Adán hasta Cristo, los gentiles, escuchen bien, este grupo llamado los gentiles que provienen de Adán, ellos están bajo 5 diferentes acusaciones. Primero, escuche, en Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quiénes? Los gentiles. Primera cosa, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Segunda cosa, alejados de la ciudadanía de Israel. Tercera,
y ajenos a los pactos de la promesa, y la cuarta sin esperanza, y la quinta y sin Dios en el mundo. Entonces, primera, estaban sin Cristo los gentiles. Segundo, muy importante esto, alejados de la ciudadanía de Israel. La tercera cosa, ajenos, escuchen bien, a los pactos de la promesa. Cuarto, sin esperanza. Y quinto, sin Dios en el mundo. Para nuestro tema central, la existencia de la iglesia nunca fue revelada durante este periodo de la conciencia que duró aproximadamente 1656 años. Nunca se nombró a la iglesia, jamás, jamás. Cuarta cosa, dispensación del gobierno humano. Esta época llamada dispensación del gobierno humano, que duró aproximadamente 325 años. Ya van 1656 años de la anterior dispensación, desde la caída del hombre hasta el diluvio. Y a partir del diluvio hasta Abraham hay un periodo de 325 años. Es también el periodo de los gentiles. El grupo dominador sobre la tierra se llama los gentiles, o el único grupo que existe se llama los gentiles. Está caracterizada esta época por la delegación al hombre del gobierno propio. El hombre decide gobernarse por sí mismo sin tener en cuenta al Señor. Es conocida la historia de la Torre de Babel y el nacimiento de las diferentes lenguas que causaron confusión y división entre los hombres. Este periodo se terminará por la introducción del propósito divino expresado por el Señor a un hombre llamado Abraham. Desde la caída hasta este periodo del gobierno humano, el único grupo existente, repito, y así llamado a todos los habitantes de la tierra en aquel entonces, eran los gentiles. Toda la raza humana eran gentiles. Y en este propósito de nuestro tema, la existencia de la iglesia tampoco fue revelada durante este periodo del gobierno humano de 325 años aproximadamente. Hasta este momento y todos los periodos anteriores nunca se reveló, no hay ni una sola palabra durante este periodo en las escrituras que se hable acerca de la iglesia. Quinta dispensación o quinta época de la historia humana según las escrituras se llama la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa. Y su duración son 430 años, que comprende desde el llamamiento de Abraham hasta antes de la promulgación y aceptación de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Aquí, en este periodo, y ojalá usted lo tenga muy claro, nace el Nuevo Testamento. El nuevo pacto nace antes del pacto antiguo. Increíble esto. Antes del pacto de la ley nace el Nuevo Testamento. Nace en promesas que se cumplirán en Jesús y dadas a Abraham. Y escuchen, lo puede usted ver y lo vamos a ver en las escrituras siguientes. Las dos únicas promesas dadas a Abraham fueron: primero, la simiente que es Cristo, el Redentor del mundo, y el Espíritu Santo. Cuando usted le pregunta cuáles son las promesas hechas a Abraham, no se complique la vida. Fueron estas dos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente.
No dice a las simientes, o sea, ningún hombre recibe absolutamente nada de Abraham. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, primera promesa dada a Abraham, la simiente. Pero el versículo 14, mire, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A los gentiles, porque era el único grupo que existía, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Dos promesas a Abraham: la simiente, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí nace el nuevo pacto como promesa, y que iba a ser manifestada ¿en dónde? En la cruz del Calvario, en Cristo. Antes de la ley fue dado el nuevo pacto, y la ley no le añade ni le pone nada al nuevo pacto. Esa ley fue dada 430 años después de haber sido dada la promesa a Abraham del nuevo pacto. Mire Gálatas capítulo 3 versículo 17. Entienda esto. Esto pues digo, el pacto de la gracia previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pero no recibimos de Abraham nada, porque el versículo 17 al comienzo dice, previamente ratificado por Dios para con Cristo. Durante este periodo de la promesa hecha a Abraham, el pueblo que habitaba en la tierra siguió siendo el pueblo gentil. No existía otro pueblo, el pueblo gentil, que eran todos los habitantes de la tierra. Pero nació durante este periodo el pueblo de Israel con Jacob y con sus 12 hijos. Pero durante este periodo, aunque nació el pueblo de Israel, todavía no le había sido promulgada la ley. Todavía el pueblo de Israel no tenía ley durante este periodo. Y sigo enfatizando, pero nuestro tema central es la existencia de la iglesia. Y nunca fue revelado durante este periodo de la promesa, nunca fue revelado en estos 430 años, nunca fue revelado a Abraham ni a nadie la existencia de la iglesia. No fue revelado. Llevamos la siguiente cuenta. Primero, no contamos con la dispensación eterna, porque allí no hay tiempo. Allí recuerden que se crearon los ángeles antes de la creación del cielo y de la tierra. Una segunda cosa, y tampoco contamos con la dispensación de la inocencia. No hay tiempo revelado, solamente los 7 días de la creación, pero de ahí en adelante no sabemos cuánto tiempo duró este tiempo de la inocencia. Pero durante este tiempo de la inocencia, el hombre siguió siendo perfecto, pero allí cayó Lucero, hijo de la mañana, con la tercera parte de los ángeles, y se convirtieron en Satanás y los demonios. La tercera cosa que hemos aprendido hasta ahora, siguió otra época que se llama la dispensación de la conciencia o la caída. Época histórica de 1656 años, y allí, recuerde, solo estaba un grupo llamado los gentiles, que eran todos los habitantes de la tierra. Luego, la cuarta cosa, la dispensación del gobierno humano durante 325 años, y solo estaban también los gentiles, solo sigue este grupo llamado los gentiles. La quinta cosa que hemos aprendido hasta ahora es la dispensación de la promesa dada a Abraham durante 430 años, y seguimos, solo estaban los gentiles,
Y nació Israel durante este periodo, pero sin ley, sin ley. Así que miren esta ilustración en la pantalla. Desde la caída hasta Abraham, viendo todas estas épocas, los gentiles son el único grupo existente y al final Israel, sin ley. Entonces, 1656 años, más 325 que siguió la siguiente época, más 430 años, llevamos un periodo de 2411 años de existencia del hombre a partir de la caída. Durante estos periodos, sí fue revelado Cristo y los sacrificios del Cordero que lo representaban, pero no había nada por escrito, no había ley ni escritura alguna. ¿Y por qué digo que los sacrificios fueron revelados? Porque el primer Cordero, ¿quién lo ofreció? Lo ofreció el mismo Padre para mostrar el futuro sacrificio de su Hijo por los pecados de los hombres. Génesis 3, versículo 1 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿De dónde sacó las pieles? Y los vistió. Él no permitió que los hombres taparan su pecado, la conciencia que tenían de pecado. No les permitió las hojas que ellos utilizaron, sino que fue el mismo Señor el que produjo sacrificio, porque fue que sacrificó a Cristo en la cruz por nosotros. Y con ese sacrificio tapó el pecado del cual el hombre estaba siendo sensible. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero al mismo tiempo reveló a la simiente, Cristo Salvador, en el mismo momento de la caída. O sea que la ley no existía, pero sí existía Cristo y sí le era revelado a la conciencia de los hombres y a través de la creación. Génesis 3:15, mire tan maravilloso: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Como vimos en Gálatas, la simiente nuestra es Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que el Señor iba a hacer e hizo con Satanás y sus demonios. Pero, y durante estos periodos que acabamos de ver, nunca fue revelada a ningún hombre la existencia de la iglesia, que es nuestro tema central. Ni una sola vez se nombra en estas dispensaciones o épocas de la historia bíblica de más de 2000 años, ni una sola vez se nombra la iglesia. Esto es muy importante para que usted sepa a dónde pertenece, lo especial que es su vida. Nunca a los hombres fue revelada la existencia de la iglesia. Bien, ahora sigamos con las dispensaciones, las épocas de la humanidad según la Biblia. Una es esta, la dispensación de la ley. Y esta dispensación de la ley tiene alrededor de 1500 años. 1500 años duró esta dispensación de la ley. Comienza, como podemos leer en Éxodo 19:3, y se extiende a través de todo el periodo hasta la muerte de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. En Romanos 10:4 lo lee, 2 Corintios 3:1, Gálatas 3:19-21. Desde el mismo momento de la promulgación de la ley en el monte Sinaí hasta la muerte de Cristo, esto se llama la dispensación de la ley, Muy importante lo que voy a decir. Los 10 mandamientos y sus promesas fueron dados, ¿qué dice ahí? Solo al pueblo de Israel. Ya existían dos pueblos, los que siempre existieron desde la caída, los gentiles, y ahora con el nacimiento allí en la promesa de Abraham y en Jacob, el nacimiento del pueblo de Israel, y ahora dada la ley, solo fue dada al pueblo de Israel. La revelación de Dios venía a través de la ley solo al pueblo de Israel.
No para los gentiles, escuche bien, no eran juzgados por las normas de la ley ningún gentil. Muy importante, los gentiles, recordémoslo, recibían revelación por la ley de la conciencia, la creación, y la otra manera era si se hacían judíos por la circuncisión y por los sacrificios que el Señor les había revelado. Pero los 10 mandamientos, las promesas y el cumplimiento no eran sino para el pueblo de Israel. Lea, mi querido hermano, mi querida hermana, a usted que proviene del pueblo gentil y que toma las promesas de la ley o del Antiguo Testamento, lea y relea el siguiente texto. A usted que le gusta coger el Antiguo Testamento y coger todas las promesas de la ley y aplicarlas a su vida, pero usted viene del pueblo gentil, debía de leer el siguiente texto, debía de leerlo. Afortunadamente nosotros ya no estamos bajo la ley porque estamos bajo la gracia. Lea el siguiente texto, Efesios 2:11, léalo con cuidado, medítelo, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué dice el versículo 12? En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué más dice? Mire lo que está ahí subrayado en rojo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta la venida de Cristo y su muerte, los gentiles, desde la caída hasta Cristo, solo recibían revelación por la conciencia, por la creación, por los sacrificios que el Señor les hacía conocer, y llegado, escuche bien, el pueblo de Israel, podían hacerse israelitas si se circuncidaban y así poder tomar de la ley, pero no podían hacerlo de ninguna otra manera. Romanos 3:14 dice cómo les era revelado a los gentiles todo este conocimiento del Señor. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, el Señor se le revelaba a los corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Y qué le parece Romanos capítulo 1 versículo 19? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mira lo que está subrayado en rojo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mis queridos hermanos y hermanas, la Escritura dice que todos los gentiles, absolutamente todos los gentiles, nunca la ley de los 10 mandamientos fueron para ellos,
pero el Señor a través de su Santo Espíritu le revelaba sus conciencias, y a través de la creación y también a través de los sacrificios, donde esos corderos eran el símbolo del que había de venir. Así que las promesas del Antiguo Testamento de la ley están unidas a la ley, pero están unidas es al pueblo de Israel. Hagamos cuentas, queridos. Volvamos a hacer cuentas. Las dispensaciones, desde la caída hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte. Entonces, 1656 de la dispensación de la conciencia, 1656 años, más 325 años del gobierno humano, más 430 años de la dispensación de la promesa, y ahora más 1500 años desde de la dispensación de la ley, da un total desde la caída del hombre hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo de 3911 años. 3911 años habían pasado sobre la tierra, y solo había dos grupos: los gentiles y los judíos, los gentiles y los israelitas. Existen solo estos dos pueblos. A los gentiles se les sigue revelando Cristo, vuelvo a repetirlo, a través de la conciencia, la creación y los sacrificios del Cordero. A los judíos se les da la revelación con las dos anteriores también, la conciencia, los sacrificios, pero también a través de la ley de Moisés. Y los sacrificios tienen ahora una connotación mayor para los judíos, porque les fue dado el tabernáculo, Cristo mismo simbolizado en el tabernáculo. Y lo maravilloso, pero durante estos periodos, nunca dentro de los 3911 años desde la caída hasta la venida de Cristo, nunca fue revelada a ningún hombre la existencia de la iglesia. Ni Moisés, vuelvo a decir, ni Abraham, ni David, ni Isaías, ni Ezequiel, ninguno de esos hombres jamás supieron que la iglesia iba a existir. La existencia de la iglesia ni una sola vez se nombra en estas dispensaciones o épocas de la historia bíblica. Muy importante, tanto los gentiles como los judíos solo reciben salvación en estos periodos creyendo en aquel que había de venir. No se iban a salvar ni por sus obras, ni por sus conciencias, ni por la ley, nada. Solo por Cristo, solo que su fe se iba a abonar al futuro cuando Cristo se manifestara. Gentiles e israelitas son separados. Ahora escuche esto tan tremendo. Los gentiles e israelitas son separados de cualquier posibilidad de salvación. De salvación. Veamos entonces el rechazo de los gentiles a Cristo y su separación. En Romanos capítulo 1, versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Acuerden la torre de Babel, y toda la vida de los gentiles lo único que hicieron fue rechazar al Señor, porque no podían por sus propios esfuerzos alcanzarle. Entonces, profesando ser sabios, dice el versículo 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. No es que Dios lo haya tomado la iniciativa, es que ellos quisieron hacerlo, entonces Dios les dijo, bueno, ustedes quieren hacer eso, háganlo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues, y escuche, a buen entendedor, pocas palabras. Leamos con cuidado esto siguiente. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y qué le parece el versículo 27? A buen entendedor, pocas palabras. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que los gentiles fuera, desde la caída están fuera de toda posibilidad de salvación. Pero veamos acerca de los israelitas, el rechazo de los israelitas a Cristo y su separación, su exclusión. Entienda bien, su exclusión. Vea lo que dice en Mateo 21:33. Si quiere confrontar esto con Isaías 5, lea, es la misma profecía de Isaías 5 y aclare si está hablando al pueblo de Israel o no. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. El estudio de esta parábola nos muestra que este padre de familia se está refiriendo a nuestro Padre Dios. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, Jerusalén, Israel, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, estos siervos son los profetas, a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, mire el versículo 37, tan tremendo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿De cuál hijo está hablando? Del Señor Jesús. Y lo va a aclarar más adelante. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, fuera de Jerusalén, y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? Noten que ese hijo, ¿quién era? Vea este versículo 42. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vienen estos versículos tremendos, difíciles. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será
quitado de vosotros, le está hablando al pueblo de Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, mire quienes entendieron que estaba hablando al pueblo de Israel. El versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, Así que tenemos estos textos que los dos pueblos sobre la tierra que existían hasta ese momento, los gentiles y los israelitas, estaban separados, no podían nunca agradar al Padre, separados, como dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sí vamos a ver la iglesia, el tema nuestro, la iglesia, y lo llamamos el misterio escondido de Dios. ¿Por qué el misterio escondido de Dios? Porque ya vimos que nunca fue revelado en toda la historia de la humanidad. Nadie supo que iba a existir la iglesia, absolutamente nadie. Desde la caída hasta la llegada del Señor Jesús, nadie, ningún profeta, ningún hombre grande, ninguno de los del Antiguo Testamento jamás supieron que iba a existir la iglesia, porque era un secreto muy bien guardado. ¿En dónde estaba guardado? Solo en el corazón del Padre. Esto es una noticia maravillosa para nosotros los cristianos, para que sepamos quiénes somos y entonces sepamos aprovechar y sepamos glorificar al Señor por tan grande llamado que nos ha hecho, y para que podamos levantarnos de esa quietud en la que estamos y ser verdaderos proclamadores de esta grandeza del sacrificio, la muerte, la resurrección de Cristo y la reconciliación del Padre para con los hombres. Entonces veamos una primera cosa para poder entender lo del misterio escondido en Dios. Escuche, desde la caída hasta la venida del Señor Jesucristo, después de 3.911 años, desde esa caída del hombre hasta la venida del Señor Jesús y su muerte, nace el día de Pentecostés la iglesia, y le fue revelado por primera vez solo a un hombre, el apóstol Pablo, solo el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3 versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. ¿Qué les parece este versículo 5? Misterio que en otras generaciones, que en ninguna dispensación anterior, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que ¿en dónde estaba guardado ese misterio? En el corazón del Señor. Y usted y yo, que somos de la iglesia de Cristo, entonces la pregunta es, ¿dónde estábamos guardados? ¿Dónde? En el corazón del Señor, en el corazón del Señor. La segunda cosa, ¿cómo se forma la iglesia? ¿Cómo se forma este misterio escondido en el Señor? La iglesia se forma de aquellos dentro de los gentiles y judíos que entreguen su vida a Cristo. La iglesia no está unida ni a los gentiles ni a los judíos. La iglesia es un nuevo pueblo independiente a estos dos pueblos. Y ese pueblo se llama el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Efesios capítulo 2 versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo
vosotros los gentiles, está hablando, pues usted seguramente no provee de los judíos, de los israelitas, yo tampoco, yo vengo de la línea gentil, y saben que los 10 mandamientos nunca fueron promesas para mí, ni las bendiciones y promesas dadas a través de la ley tampoco son para mí. Entonces yo, ¿por qué estoy utilizando algo que no es para mí? Y ya no necesito eso porque ya tengo una revelación, pertenezco a otro pueblo, diferente a los gentiles, diferente a los israelitas, pertenezco a otro pueblo maravilloso. Versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cercanos a los israelitas como piensan los mesiánicos. Ahí no dice eso, porque el versículo 14 es muy claro. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cualquiera dice, ahora el Señor unió a los israelitas y unió a los gentiles y ahora son un solo pueblo. Eso no es lo que dice la Biblia. No dice, este es un nuevo pueblo totalmente diferente. Era el misterio escondido en Dios, escondido. Nadie sabía sobre él, porque el versículo 15 nos dice que no está uniendo a los gentiles, a los judíos en un solo pueblo, sino está sacando de allí y formando a aquellos que entregan su vida a Cristo y los está uniendo en un nuevo pueblo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear, ¿qué dice? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo hombre. Creó un pueblo nuevo, la iglesia, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ese cuerpo las enemistades. Ya no ley, ya no conciencia, nada de eso, ahora revelación, Él mismo nuestra revelación, y formó un pueblo en su propio cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Somos el misterio escondido en Dios. Debíamos de apreciar, emocionarnos con eso. Estamos en la mejor época de la historia de la humanidad, guardado por los siglos de los siglos. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos la Jerusalén celestial. Somos el pueblo salvo. Estamos en el tiempo de la gracia. La dispensación, escuche bien, de la novia del Cordero. Desde el día en Pentecostés. Y esta dispensación también tiene un límite. Se terminará con el rapto de la iglesia. Estamos en la dispensación más maravillosa. Estábamos como un secreto, un misterio escondidos en el corazón del Señor. Por eso la Biblia, escondido está mi vida en Dios. Y revelado por Dios desde Pentecostés. Desde ahí, desde Pentecostés hasta nosotros. Somos los hijos del Señor. Y nunca nadie, desde la caída hasta la venida de Cristo, en esas dispensaciones, ningún hombre era hijo de Dios, absolutamente ninguno. Estaban destituidos de la gloria del Señor. Ningún hombre. Solo los que entregaron desde la caída hasta Jesucristo, entregaron su vida por fe a Cristo, le fue abonado en la cruz del Calvario, Pero los pueblos gentiles e israelitas nunca fueron hijos de Dios, nunca. Porque solamente se pasa a ser hijo de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, creyendo en Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador. Así que desde Pentecostés hasta esta época y hasta el día del rapto, somos los hijos del Señor. Es la iglesia viviente.
el único lugar que Dios se convierte en nuestro Padre, Nos hizo hijos por el sacrificio de la simiente. Ya no estamos esperando nada. Ahora Cristo se entregó y murió. Estamos sobre una realidad, sobre un pueblo. No podemos acudir a las promesas, escuche bien, no sea necio, no podemos acudir a las promesas de Israel, ni a las promesas de la ley de ese pueblo, no podemos acudir ni siquiera a las promesas de los gentiles. No, tenemos mejores promesas pertenecientes a este pueblo escondido en el corazón del Señor, que se llama la iglesia. ¿Y cuáles son las promesas maravillosas que adquirimos ya? La simiente, son personas. En el Antiguo Testamento eran cosas, posesiones. En el Nuevo Testamento son mejores porque es la simiente y la promesa del Espíritu Santo. ¿No lo dice Hechos 1:4? Ya habían recibido la simiente. Cristo había muerto y había resucitado. Y en Hechos 1:4 dice, no se vayan de Jerusalén porque esperen la promesa del Padre, la promesa que prometió el Espíritu Santo. Esa promesa, esas dos promesas que recibió Abraham, la simiente y el Espíritu Santo, ya son nuestras. Estamos sobre mejores promesas. ¿Por qué regresarme a las promesas del antiguo pacto? ¿Por qué regresarme? Estamos en la mejor dispensación de toda la historia de la humanidad. Deberíamos considerar esto, pues como lo revela, escuche, como lo revela Hebreos capítulo 11, los hombres del pasado, esos hombres que creyeron de alguna forma en el Señor y no tienen esta revelación que nosotros tenemos, no sabían que la iglesia iba a existir. Sin embargo, ellos entregaron su vida, murieron aserrados, muchos crucificados, mártires murieron por una promesa que no recibieron y por algo que no sabían. Solamente depositaron su confianza en aquel que había de venir. Y nosotros, la novia del Cordero, ¿cómo deberíamos de vivir? ¿Por qué vivimos tan livianamente? ¿Por qué no nos damos cuenta de la grandeza de lo que somos y dónde estamos? Estamos en el cuerpo de Cristo, este tercer pueblo que es realmente el pueblo escogido por Dios, la novia del Cordero, el verdadero pueblo de Dios. Nos hizo hijos por el sacrificio de la simiente. Esto es Cristo y nos dio la promesa del Espíritu Santo. Estamos en la mejor dispensación de toda la historia de la humanidad. Estamos en la mejor dispensación de toda la historia de la humanidad. Versículo 2, lo vuelvo a repetir, para que usted entienda que no pertenecemos ni a los gentiles ni a los israelitas, ni hubo una unidad entre ellos, ni podemos mezclar las cosas. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Cuál sería entonces nuestro próximo tema? Pues debe ser la novia del Cordero. La emocionante noticia del misterio ya revelado, y donde usted y yo pertenecemos y viviremos eternamente, la iglesia. Debíamos entonces solo dedicarnos a conocer las mejores promesas a la cual pertenecemos, la iglesia, pero realmente enfocados en ese pacto que nos hizo iglesia, ese misterio escondido Dios que lo hizo posible la existencia de la iglesia. Cristo, la simiente, el evangelio de Cristo y el Espíritu Santo. Así que tenemos grandes tiempos para dedicarnos y estar agradecidos porque nacimos en la mejor época de la historia de la humanidad. Somos el secreto del Señor, estamos escondidos. La Biblia dice, escondida está mi vida en Dios. Nada me podrá separar de Él, absolutamente nada. Así que
Espero que esta buena noticia, que seguramente algunos no lo sabían, que éramos el misterio escondido en Dios, le emocione, le llene de gozo en todas las cosas, y usted entonces empieza a vivir esa vida abundante que nos da el hecho de vivir en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo y en el amor tremendo del Padre. Y ahora somos hijos del gran Rey, somos hijos. Dios es nuestro Padre y nunca en la historia de la humanidad había pasado eso. Dios es nuestro Padre. Ya se acerca el final de esta época. Ya se acerca el final en que partiremos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Ya se acerca y vendrá de nuevo la época de los gentiles, la época de los israelitas en la gran tribulación, y sufrirán como nunca antes se había sufrido por haber rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Pero nosotros que somos la iglesia, mientras que estamos aquí en la tierra, podemos arrebatar a muchos, a miles de personas para que no entren a la gran tribulación. Podemos desocupar esa gran tribulación para que sean muy pocos los que entren allí. Pero tenemos que reconocer quiénes somos. Lo maravilloso, el maravilloso llamado. Ahora somos de nuevo imagen y semejanza del Padre. Somos el misterio escondido en Dios en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Si aún no has aceptado en tu corazón a Jesús, el Hijo de Dios, puedes hacerlo ahora mismo. Basta con que le pidas que entre a formar parte íntima de tu vida. Así obtendrás el poder y las fuerzas, la fe y el espíritu de lucha que te hacen falta para superar obstáculos, derrotar al diablo y alcanzar las victorias que sin la ayuda de Dios jamás conseguirías. Jesús te ama y en este preciso instante entrará en tu corazón si repites sinceramente esta oración conmigo. Querido Jesús, reconozco que necesito ayuda y que no puedo salvarme yo mismo. Creo de corazón que eres el Hijo de Dios y que por intermedio de ti puedo conocer íntimamente a tu amoroso Padre. Me hace falta tu amor, Jesús, para librarme de todo temor y odio. Necesito tu luz para ahuyentar toda tiniebla y tu paz para aplacar mi turbado corazón. Preciso tu fuerza para pelear y ganar. Tú prometiste en tu palabra que si yo abría la puerta de mi corazón, tú entrarías. Ahora pues, te abro la puerta de mi corazón y te suplico, Jesús, que entres y me des el regalo que has prometido, la vida eterna. Gracias por sufrir por todos los errores que cometí, Jesús, por perdonarme y por escuchar y responder a mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Vengo a decir buen día y antes de proceder quiero decir que te amo hoy aún más que ayer. En este nuevo día solo podré vencer si es que tu voz me guía
la belleza que hay y me embarga la preocupación. Sin tu sabiduría nada podría ser. Cuento con tu alegría hoy aún más que ayer. Siento que me rodeas, siento tu tierno amor, siento tus brazos fuertes aquí a mi alrededor. Cuando comienzo el día adorándote y te elevo una oración, comienzo a percibir la belleza que hay y me embarga la satisfacción. Quédate aquí a mi lado, bésame otra vez, háblame suave al alma, hoy día aún más que ayer. Tu amor es como primavera que da calor, vida y color, llamándonos del frío invierno hacia la luz del tibio sol.